Y a todo esto, Alemania ha prometido este lunes nuevas ayudas a Ucrania y puso como meta la integración del país en la Unión Europea una vez termine la invasión rusa del país. El canciller federal alemán, Olaf Scholz, y el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, participaban aquí en Berlín en el quinto foro económico germano-ucraniano junto a ministros, junto a empresarios de ambos países. Y Scholz dijo que la reconstrucción de Ucrania es una tarea de generaciones en la que deberán colaborar diferentes actores. Actualmente hay unas 2.000 empresas alemanas activas en Ucrania. Berlín y la Unión Europea han propuesto un nuevo plan Marshall para la ayuda a Ucrania en largo plazo. El martes se va a celebrar también aquí en Berlín la conferencia de expertos para la reconstrucción de Ucrania. En esta lucha, que también es una lucha por la seguridad y la paz en Europa, estamos del lado de las ucranianas y los ucranianos. Apoyamos su país desde la política, las finanzas, la economía, el ámbito humanitario y también con armas. Es un asunto que también nos importa aquí en el foro económico, damas y caballeros, pues la mejor reconstrucción es aquella que no es necesaria. Bueno, queremos ampliar este tema y lo hacemos con nuestro analista político, el periodista Juan Gómez, quien además debuta en Deutsche Welle Noticias en esta tarea desde la Bundespressehaus. Juan, un gran saludo, por supuesto. ¿Y por qué se está hablando, Juan, de la reconstrucción de Ucrania cuando la guerra parece aún muy lejos de concluir? Sí, como acabamos de ver, no parece que la guerra vaya a terminar mañana, ¿no? Rusia está atacando infraestructuras civiles, lo cual agrava el sufrimiento de la población. Y sin embargo, en Alemania se considera que sería un error esperar a que termine la invasión para sentar lo que ellos llaman las vías para la posible reconstrucción del país cuando hipotéticamente termine la invasión rusa, ¿no? Y esas vías pasarían o llevarían a la integración de Ucrania en la Unión Europea, y para ello tanto la Unión Europea como el canciller de Alemania han propuesto un plan Marshall, como hemos visto, del siglo XXI, una especie de luz al final del túnel, que sería una luz no solo para los ucranianos, que padecen lo más grave y lo más duro de la guerra, también para los europeos y para los alemanes, que están pues pasando una crisis energética, una crisis económica causada por la guerra misma y también por las sanciones que los propios europeos han impuesto a Rusia tras la invasión. Juan, ¿y cuáles serían los alcances, ¿no?, de ese plan Marshall que citas para Ucrania, del que hablan Bruselas y Berlín conjuntamente? Bueno, todavía es pronto para ver detalles. Como acabamos de decir, la guerra sigue en curso, la guerra sigue devastando Ucrania, pero Scholz ha hablado hoy de lo que podría verse como una especie de condición o condiciones, ¿no?, para la atracción de Ucrania hacia Europa. Sería el establecimiento de un Estado de Derecho democrático compatible con las normas de la Unión Europea, la transparencia que se hace con el dinero de las inversiones, con el dinero que llegue a Ucrania, quién se lo gasta, cómo se gasta, dónde acaba, y también la lucha contra la corrupción, ¿no? Esto es un factor fundamental, puesto que Ucrania pasaba antes de la guerra ya por ser uno de los países más corruptos de Europa, y después de este conflicto pues veremos cómo queda. Esta tarea de generaciones a la que acabas de mencionar, de la que hablaba Scholz, pues incluiría a varios países, ¿no? A diferencia del plan Marshall original, en el que Estados Unidos ayudaba a todos los países europeos, a muchos países europeos a su reconstrucción, ahora muchos países ayudarían a un solo país, que es Ucrania, y también participarían quizá pues instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Foro Monetario Internacional, y también empresas privadas, lo cual podría ser quizá una puerta a la demanda de que Ucrania acceda a la privatización, tal vez, de algunos factores estratégicos de su economía, como puede ser la energía o la agricultura, que son muy importantes en Europa y en el mundo. Muy interesante, Juan Gómez, compañero. Hasta pronto. Gracias.